Todavía lo podemos ver. Milagros en el siglo XXI. Dios les bendiga, bienvenidos a esta poderosa sesión Milagros en el siglo XXI. Hoy tengo el honor de contar con la visita de nuestra hermana Susi, esposa de pastor. Bienvenida, hermana Susi, a este poderoso programa. Muchísimas gracias, mi hermana Carolina. Le doy honor al Señor Jesús por este espacio, por esta oportunidad, y gracias, hermana, por esta invitación, y el agradecimiento pues también a todo el equipo. Y wow, qué tremendo el lema de este espacio, ¿no? Milagros en el siglo XXI. Amén. Estábamos hablando acerca de un milagro de sanidad poderoso que Dios hizo en su vida, donde los médicos dicen que no hay nada que hacer. El Rey de Gloria fue el que hizo esa sanidad. Cuéntenos ese milagro poderoso de sanidad en su vida. Bueno, mi hermana, la verdad son muchísimos milagros que el Señor ha hecho en mi vida, y traer uno es bien importante. Hace aproximadamente 9 años, mi esposo había pedido un espacio o una licencia en el ministerio por algunos asuntos de estudio y algunas situaciones personales, y en esa fecha habíamos tomado la determinación, después de varias situaciones, de regresar al ministerio, de volver a continuar haciendo el trabajo. No quiero decir que no estábamos trabajando, estábamos sirviendo en la iglesia local, ayudando, aportando en la iglesia local, pero pues ya era hora de retomar la labor a la cual Dios había llamado o nos había llamado. Y recibimos una noticia bastante difícil, y la doctora que me envió a hacer una ecografía en esa época, una ecografía mamaria, pues me llama no a darme un resultado tan alentador. Me dice que era necesario que tomara con calma la situación, que se iba a salir de la situación. Bueno, la doctora dio una cantidad de rodeos hasta que al final me dijo: tienes una masa muy grande en tu seno derecho, está en estadio 4, o sea, ya al límite del 5, que significaba en ese momento ya que había hecho una metástasis o había ya pasado a mayores, pero que posiblemente iba a tener que entrar a un proceso de quimioterapia y todo para el cáncer. Fue una noticia bastante dura, no niego, somos humanos y a veces esas noticias bajan un poquito el ánimo. Yo regresé a casa ni siquiera en taxi, sino que me fui a pie, y mi centro de atención está bastante retirado de mi casa. Llegué bastante preocupada y pensando muchas cosas, porque la verdad, como madre siempre uno piensa en los hijos. Yo decía: Señor, pues su voluntad es perfecta, pero pensaba en mis hijos que todavía estaban muy pequeños, pensaba en esa situación. Sin embargo, llegué a casa, en el día logré comunicarme con mi esposo, le comenté la situación, y mi esposo fue parte fundamental, digamos, como en ese primer día en el cual mis emociones estaban bastante encontradas. Me dio esa seguridad que el esposo debe darle a uno, y bueno, mami, vamos a salir adelante, vamos a sacar esto adelante. Y recuerdo que él en la noche llamó a los niños se estuvieron en la cama, él le comentó a mis 3 hijos y les comentó la situación, pero que íbamos a orar y le íbamos a creer al Señor. Bien. Y los niños oraron, él les echó aceite en sus manitos, y ellos me ungieron y oraron, y creyendo que la mamá era sana. Gloria y a Dios. Hermanos, ahí pasó un proceso, hermana, un proceso de más o menos año y medio. A los 6 meses es necesario, me hacían ecografías cada 15 días, y la masa seguía. Los médicos decían que no entendían porque había una masa. Llegó un médico experto en ese tema y me dijo: pero es que yo hago el examen y no le aparece, no le veo la masa, pero es que aquí le hago la ecografía y la masa es grande. El médico estaba como un poco confundido. Yo le logré contestar al médico y le dije: lo que pasa es que Dios me sanó. El médico pues se rió, obvio. Me dijo, yo le dije: Dios me sanó, sin embargo, doctor, usted haga lo que tenga que hacer.
Bueno, pasó todo ese proceso, llegó el momento donde el médico me dijo, el cirujano me dijo, la voy a enviar con el oncólogo y ya el oncólogo determina su situación. Pues créame que no fue fácil, yo llegué a la cita con el oncólogo y recuerdo mucho que en ese lugar donde estaba, para la cita, habían varias personas que ya les habían hecho cirugía y estaban en proceso de quimioterapia. Se levantó alguien y habló duro y esa persona llegó y dijo, es que todas las personas que estamos aquí es porque tenemos cáncer. Esas palabras para mí fueron muy fuertes. Yo estaba sola porque mi esposo en ese momento no me había podido acompañar o él llegaba horas después porque estaba pues con otro compromiso importante. Y para mí eso fue muy duro. Lo que hice en mi mente y que tenía claro es que yo dependía de Dios. Amén. Esto era lo que mi familia, mi esposo me inyectaban todos los días, en oración, en ayuno, de que dependía de Dios. Sin embargo, yo cancelé en mi mente las palabras que dijo esa persona en voz alta, porque yo dije, no, yo soy sana en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, logré levantar mi voz en ese momento y le dije, qué pena, pero no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Aquí también hay personas que estamos en procesos, pero no necesariamente en ese orden que usted lo está diciendo. Bueno, sin embargo, yo ya esperé. Cuando entré donde el médico me dijo, no, definitivamente te vas para cirugía y te voy a hacer una cuadrantectomía de mama porque todas las ecografías dicen lo mismo. Y yo le decía, y él me decía, ¿y usted cómo se siente? Y yo le decía, yo me siento bien porque yo sé que Dios me sana. Amén. Sin embargo, el médico insistía y entendemos que hay una ciencia médica, Dios ha dejado, y pues si es para glorificar su nombre, Dios siempre lo va a hacer. Y hermanos, al año y medio decidieron hacerme una cuadrantectomía de mama. Cuando ingreso a cirugía, el médico le dijo a la enfermera, espérese que yo quiero hablar con ella antes de ingresar. Yo estaba en la camilla, ya estaba lista para entrar a cirugía y el médico se tocaba la cabeza y me decía, ¿dónde está la masa? Gloria a Dios. Y yo le decía, doctor, Dios me sanó. Él se sonrió porque la gente no cree en los milagros, o sea, la gente, gracias a Dios por los médicos y gracias a Dios por esa ciencia que ellos tienen, pero Dios también hace sus milagros y si es necesario utilizar a los médicos, Él los va a utilizar para mostrar que hay cosas que solo las puede hacer Amén. Dios. Sin embargo, él volvió y me miró y me dice, es que estoy confundido. Me dijo, aquí tengo una cantidad de ecografías y de todo lo que se le ha hecho a usted y sigue la masa, pero yo no la encuentro. Cuando él hacía el examen físico, no la encuentro. Bueno, palabras más, palabras menos, fui a cirugía. No se demoró mucho la cirugía. Y mi esposo me cuenta, luego de que ya él fue y me recibió, de que el médico salió rápido y le dijo, de verdad, no sé dónde estaba la masa porque no la encontré. Caminó por todo el seno, buscó y buscó y no estaba. Entonces lo que le dijo a él, tomé un pedazo de piel de allí de la mama de su esposa para mandarla a patología, pero la verdad no sé dónde estaba, no estaba la masa. Nosotros teníamos claro de que esa obra la había hecho el Señor. Entonces los milagros sí existen. Y yo hoy puedo decir con toda seguridad, hermana Carolina, que Dios me sanó. Amén. O sea, hermana Susi, había una masa ya diagnosticada, ya los médicos en una ecografía, en exámenes te habían dicho, tenemos una masa, y llegas ese día al procedimiento y el médico dice, no sé qué pasó, pero la masa ya no está. Total. Y eso es un milagro, es lo que Dios hace, imposible para los ojos de los hombres, es posible para Dios. Totalmente. Y qué bueno es que cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que quizás están pasando por una situación similar, que el médico les haya dado un terrible diagnóstico, queremos decirte que Dios sana, Dios tiene poder de deshacer el cáncer o cualquier enfermedad, si usted hoy le cree a ese Dios poderoso. Dios hizo un milagro, sanó un cáncer, pero
es como un abrebocas de los milagros poderosos que Dios ha hecho en su vida. Y queremos contarte que Dios hizo un milagro de sanidad. Amén. Pero Dios hizo otro milagro muy especial para la vida de nuestra hermana Susi. Y le vamos a contar. Y fue en su embarazo. Cuéntenos, hermana Susi, qué pasó y cuál fue ese milagro tan precioso, tan especial que el Señor hizo en su vida. Claro que sí, hermana Carolina. Bueno, hermana Carolina, quiero complementarte a lo que te había dicho anteriormente. Cuando yo vuelvo a la cita de control con el oncólogo, me tocó ya el turno y me dice el médico, el oncólogo me dice, me da tanta alegría verla y tanta alegría poderle dar la noticia que le tengo. Nosotros ya teníamos claro de que dependemos de Dios, ¿sí? Y Dios tiene un propósito para cada situación. Sin embargo, nosotros seguimos el conducto regular, que era ir al médico, hacer todo ese proceso, pero sabemos que Dios está bajo control en las cosas. Cuando Él me dice, me da alegría tener que decirle que no salió absolutamente nada en la biopsia, usted está bien, vas a seguir en control. Y le dije, listo, doctor, y vuelvo y le repito, Dios me sanó. Amén. Entonces me dijo, lo mismo no puedo decirle a las otras pacientes que están detrás tuyo, por eso te di cita a ti primero, porque a los demás pacientes me toca darles la noticia de que empezamos el proceso que yo pensaba que íbamos a iniciar contigo, que íbamos a iniciar un proceso de radioterapia y quimioterapia. Pero me alegra que tú hayas salido bien en esta parte. Entonces, hermano, Dios mostrándose y que pues el mismo hombre pueda dar fe de los milagros que Dios hace. Y claro, hermana Carolina, milagros, Dios mío bendito, tremendamente. Estábamos en el ministerio. Muchos saben que a veces no es fácil empezar en el ministerio. Bueno, nosotros quedé en embarazo de mi primer hijo, mi primera perla preciosa, César Andrés. Y recuerdo que fue un embarazo bastante difícil por muchas circunstancias que sucedieron en esos momentos. Fue una situación bastante difícil. A mí me declararon una anemia, mejor dicho, de todas las que existen, como que la más difícil. Estábamos en un lugar bastante retirado de nuestra familia, muy lejos. El clima y todo eso fue bastante contrario para mí. Fue muy difícil, fue muy duro. Un embarazo bastante difícil. Sin embargo, fue muy doloroso cuando mi esposo me comenta que el médico lo tuvo que llamar y decirle que tenía que tomar una decisión porque mi embarazo estaba en alto riesgo y mi parto pues estaba totalmente en alto riesgo. Y fue muy duro para él tomar una decisión o tener que decir. Una preguntita, o sea, ¿no era el tiempo para dar a luz? No. Te dan las contracciones, llegas al lugar donde te van a atender. Sí. Y no solamente estás con la noticia de que no estás a tiempo, de que tu bebé se vino antes, sino que el médico les trae una noticia peor. Se la había dado a mi esposo días antes, que él fue a una cita, o fuimos a una cita y lo llamó y le comentó pues que estaba en riesgo, que a la hora del parto tendría que decidir entre la vida de mi hijo o entre la mía. Porque había una situación de salud muy delicada, o sea, o salvamos a su hijo o salvamos a su esposa. De verdad yo creo que fue una situación muy dura para mi esposo y más estando en la obra, empezando pues una obra, fue una situación muy, muy compleja allí, hermana Carolina. Y me imagino porque es la vida de dos seres demasiado amados, la esposa y su primer hijo. Total. ¿Y qué decisión tomó este varón de Dios? Pues la verdad, él tenía claro por qué estaba en el ministerio y tenía claro a quién le estaba sirviendo. Aleluya. Y tenía claro que Dios iba a preservar. Obvio que él no le contestó pues nada al médico. O sea, no le dijo, no, doctor, pues entonces frente a la situación, pues sálvela a ella o sálvela a él, no. Él sencillamente, yo creeré que las palabras, porque pues no recuerdo exactamente las palabras que él le haya dicho al médico, le habrá dado esa confianza y le habrá dicho que
tanto su esposa como su hijo estaban en las manos del Señor. Y así fue, el parto se adelantó muchos días antes. César Andrés nació el 23 de agosto y mi parto estaba programado para finales de septiembre. Y sin embargo Dios dio todo lo que nosotros necesitábamos para ese momento, y tanto mi hijo como mi persona quedamos súper, no hubo ninguna situación compleja. Había una anemia. Hay tipos diferentes de anemia. Hay una que es ferrosia, que es muy, muy difícil. Estás con una anemia, el médico días antes le dice a tu esposo que tiene que decidir, y llega el día del parto, se adelanta el parto y Dios obró. Totalmente. De una manera poderosa. Totalmente. Hermana Carolina, días antes del parto, de tener a mi hijo, resulta que yo tuve un sueño. Pues uno es como muy delicado con esos sueños, pero recuerdo mucho y solo se lo he contado a mi hijo César Andrés, y pues mi esposo lo sabe, y pues algunas personas conocidas con las cuales hemos dialogado estos temas, y pues les he contado y les he compartido, bueno, y ahora en este espacio. Resulta que yo observo que nace mi hijo César Andrés, y así tal y cual como él nació, delgadito, así palidito, blanquito, así, pero que César Andrés traía un rollo en la mano, y cuando se abre ese rollo en la mano, ese papelito decía: Dios me cuidó. Gloria a Dios. Y para mí era la confirmación de que Dios estaba con nosotros en cualquier circunstancia. O sea, yo sabía que Dios tenía el control, porque no fue fácil el embarazo de César Andrés, por situaciones, digamos, económicas, por situaciones de alimentación, bueno, por muchas circunstancias. No fue fácil, a pesar de que fue un embarazo tranquilo, fue un embarazo que se llevó a feliz término, pero sí de pronto mi salud se deterioró bastante. Entonces allí era como el punto crítico, digámoslo así, para, digamos, poder tener al bebé. Y hay algo especial de que Dios no solamente obró en su salud. Los que conocen un poco de salud y ciencia saben que una mujer con anemia no queda con su salud normal, queda con déficit, no puede alimentar al bebé, porque puede transmitirle esa enfermedad por medio del seno. Y aunque fue un momento muy difícil, no quiero estar en los zapatos, y creo que ningún varón quisiera estar en los zapatos de su esposo. Sí. Hay algo muy impactante, y es que él puso su confianza en Dios. Él dijo: bueno, Señor, usted me los dio, en sus manos están. Y es lo que queremos transmitirle, hermano, amigo, en este día, que dejes todo en las manos de Dios. Y ¿sabes algo? No solamente fue la sanidad, sino fue la provisión. Queremos contarte algo acerca de Dios provee en medio de las circunstancias más difíciles. Y había algo que pasó con ladrillos, con algo que es algo cómico, puedes escucharlo, de pronto te puede causar algo de risa, porque es la anécdota de unos ladrillos. Pero fue la forma en la que Dios quería mostrar otro milagro más. Sí, fueron muchos, hermana Carolina, y digamos, quiero antes de hablar de lo que sucedió con el ladrillo, hablar cuando nace César Andrés. Bueno, hay muchas cosas alrededor de lo que tuvo que experimentar y vivir mi primer hijo. Y hubo un momento donde tuvimos que aprender o saber que era depender de Dios. La dependencia de Dios. Que era vivir por la fe. Porque a veces uno dice, no, vivir por la fe, pero en el bolsillo hay o en tal. No, es donde no hay absolutamente nada y no visualizas un panorama de nada tampoco. Fue una situación muy difícil debido a lo que dice la hermana.
no me bajaba leche, no tenía pues cómo darle alimento a mi hijo. Le di los primeros días, pero César Andrés comía bastante, todo varón de por sí come mucho y el niño quedaba con hambre. De hecho, el niño no tenía ni un mes y nos tocó darle corlada de plátano, porque, bueno, Dios fue grande y generoso y la familia de mi esposo y mi familia, yo les agradezco mucho porque siempre estuvieron allí para apoyarnos y ayudarnos económicamente. Yo sé que ellos también estaban en algunas situaciones difíciles, pero siempre estuvieron allí para ayudarnos. Sin embargo, nos pasó un día que no teníamos absolutamente nada, pero nada es nada. Cuando decimos nada es... Yo le hablo, no había petróleo porque cocinábamos en un esocandela, aprendí a cocinar en esocandela. No teníamos petróleo, estaba seco, pero seco. Estamos hablando del tiempo en el que había como una ollita, abajo tenía un recipiente, ahí uno metía el petróleo y prendíamos. Tenía unas mechas y bueno, teníamos el esocandela porque era lo que teníamos allí y no había absolutamente nada. Entonces César Andrés se levantaba a las 6 de la mañana, pues yo amo mucho a mi hijo, pero se levantaba era a gritar, porque es que se levantaba era con un hambre, Dios mío bendito, desesperado. Entonces no había azúcar, no había panela, no había petróleo, no había, hermanos, les digo con toda la sinceridad, nada, pero nada es nada. O sea, la cocina estaba sin nada. Era una prueba muy difícil. Y más para nosotras, que a veces nuestros hijos nos dicen, nos duele y se golpean, lloran y nosotras estamos ahí, mejor dicho, ellos pegan un llantico y nosotras corremos, pero ahora estamos hablando de un bebé. Total. Que la manera de expresar es su llanto y el llanto es por hambre. Y no tenía un mes. Y pues quiero contarles, hermanos, que esa situación fue bastante compleja, ver que no había nada. Normalmente todos los días venía una niña de unos vecinos y ella venía y me hacía el favor y me decía, seño, ella me decía seño porque era en la costa, vivíamos en esa época, y venga, le voy a licuar el plátano para Nené, venga, le compro la leche para Nené. Entonces yo le respondí a la niña, mami, más ratico. Y ella sabía que nosotros siempre, ella pasaba un señor vendiendo la leche y esa era la hora de comprar la leche. Sin embargo, yo le dije, mami, ahorita, tranquila. Entonces, no sé, Dios obrando en la niña se fue a su casa. Cuando la niña regresó, señor, ya va a mandar a comprar la leche y el plátano, y volví a decirle a la niña lo mismo, mami, ahorita, de verdad lo que dice la hermana, uno como mamá se azara, se angustia, de verdad es una cosa bastante difícil, pero algo que me ha impactado siempre es que mi esposo estaba arrodillado orando desde muy temprano, y yo sé que él sabía la situación que teníamos para ese día. Y él estaba arrodillado orando, y yo recuerdo que yo me acerqué y lo llamé. Y le dije, papi, entonces, ¿qué vamos a hacer? César Andrés ya se va a levantar, y entonces, ¿qué le voy a dar? No hay panela, no hay ni para hacerle un agua de azúcar, agua había. Y eso que el agua llegaba por una manguera y había que arrodillarse en un hueco y recoger el agua. Dios. Pero no había azúcar, no había, entonces a mí no me bajaba leche, no teníamos cómo comprar. Bueno, y sin embargo, a los bebés no se les puede dar de todo, o sea, ellos tienen, los médicos dicen solo de la leche materna, pero estamos hablando de una mamá que no le sale leche materna. Todavía, sí, claro, no tenía, y por más que colocaba el niño, no tenía, pero recuerdo mucho que mi niño seguía dormido, eran las 6 de la mañana y él seguía dormido, él dormía pues en una bañera, porque ese era el espacio donde podíamos acostarnos. Y recuerdo que yo me acerqué a mi esposo y yo le decía en el oído, papi, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y él no me contestó. Y volvía y yo le insistía y él no me contestaba. Y entonces ya uno como mujer a veces de pronto desesperada o desesperante, ya pues quería como transmitirle el desespero a él. Sí, es una situación que todos vivimos. Sin embargo, él no me contestó, ni se paró de donde estaba orando. O sea, en otras palabras, me ignoró. Estaba ocupado con el Señor, estaba ocupado con el Rey del Cielo. Cuando mis hermanos escuché en una mini puerta que teníamos, que era una lata de zinc,
escuché un golpe y era la niña que volvió, regresó y me dijo, porque no teníamos licuadora y ella venía era a llevar el plátano para licuarlo en otra parte y la olletica para comprarme la leche, porque ella sabía que yo todavía no tenía el niño ni el mes. Entonces cuando veo que la niña llega con el plátano licuado en una jarrita y en la otra jarrita la leche. Fue tremendo y yo pienso que eran procesos que teníamos que vivir porque en el ministerio no todo va a ser color de rosa. Son esas pequeñas pruebas, esas pequeñas cuestiones que llegan para Dios también fortalecer nuestra fe. Sin embargo, recibí, le dije, mami, dígale a su mamá que muchas gracias, Dios le bendiga. Ella se fue contenta porque ya estaba el plátano y la leche. O sea, Dios obró en el corazón de esa niña. Total. De la familia. Había un varón orando. Intercediendo. Y a veces pasa en muchos hogares que está la circunstancia difícil y nosotras siempre tendemos es como a dar cantaleta. O a desesperarnos. Y a desesperarnos y desesperarlos a ellos. Y qué bueno es contar con un hombre que su prioridad es Dios. Saber que corrió a la fuente, que iba a darle la provisión. Y Dios envía a esta niña porque fue Dios. O sea, una niña que no tiene conocimiento quizás del panorama que se está viviendo, pero Dios coloca el sentir, ve y compra, ve y licua, ve y llévale, porque sabía que había una mamá con un bebé que necesitaba sustentarlo. Total. Y ella fue y le dijo a la mamá, no, mamá, yo creo que los pastores no tienen. Y la mamá de una, no siendo de la iglesia ni nada, bueno, eso fue una tremenda bendición. Pero hermana Carolina, ahí no estaba el problema. O sea, esa era parte de la solución. El problema seguía y era que no teníamos petróleo. Dios. O sea, cómo cocinaba. Y fuera de eso vivíamos en una pieza muy chiquita. Entonces no teníamos leña, ni siquiera alrededor para poner 2 o 3 piedras. Yo intenté, pero todo eso se ahumó porque no estaba como el este. Sin embargo, él no se paró y normalmente un hijo de Dios se para para ir a mirar qué buscar, pero pienso que él tenía claro que a quién le iba a ir a pedir, ¿cierto? Él tenía claro que tenía que quedarse allí, él no me determinó, o sea, él se quedó allí orando. Pero hermana Carolina, la situación fue que al momento volvió a sonar esas laticas de zinc, esa puerta hechiza que estaba allí, y llegó una persona que Dios envió de otro espacio, pero había hecho amistad con nosotros, y me dice, yo pregunté y tal cosa, me dijo, hermana, es que mi mamá me envió a traerle unas cosas. Cuando yo salgo, entonces ella me entrega, en esa época eran las bolsas de papel, en donde echaban cuando eran 2 bolsas, yo tuve que llorar, pedirle perdón a Dios. En esa bolsa venía, porque les digo, hermanos, no había azúcar, no había plátano, no había arroz, no había carne. En ese momento la cocina estaba sin nada, pero nada era nada, absolutamente nada. Una prueba bastante dura para estar uno en el ministerio y empezando el ministerio, una prueba bastante difícil. Y en esas bolsas venía todo lo que nosotros necesitábamos para desayunar, para almorzar y comer por varios días. Gloria a Dios. Por varios días. Yo recibí las bolsas muy contenta. Sin embargo, mi esposo seguía arrodillado, no se levantaba, porque yo creo que él sabía que faltaba algo. Bueno, la hermana me entrega esas bolsas y la hermana se va. Yo di gracias a Dios, lloré, le pedí perdón a Dios. El Señor mandó lo que necesitábamos, era lo que necesitábamos en ese momento. Sin embargo, seguía el dilema. Van a ser las 7 de la mañana, el niño no se ha despertado, Dios mío, ¿qué le voy a dar? Ya tengo comida, entonces ya, bueno, debo ponerme a ver qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, vuelve y suena la puerta rápida, otra vez al momentico, cuando me dice la hermana, la joven, pues me dice, hermana Susi, disculpe, es que se me había quedado algo, un galón lleno de petróleo. Gloria a Dios. O sea, Dios es exactamente perfecto. Lo que necesitábamos, totalmente. Yo, mejor dicho, corrí, llené el fogoncito ese, coloqué a hervir la colada, como mi mamá me había enseñado, déjela hervir bien, no le vaya a dar eso mal al niño, que le da un cólico. Bueno, yo lo dejé
alcancé a bajarla del fogón, la alcancé a enfriar, a tenerla lista. Cuando veo como a las 8:30, iban a ser casi las 9, que era muy raro, porque César Andrés a las 6 de la mañana ya estaba con los ojos abiertos. Cuando yo lo veo a él jugando en la bañera, tranquilo y quietecito. Ahora sí veo que mi esposo se levanta y pues ya solo me mira, entonces pues a mí me da hasta pena y lagrimeando pues, y claro, llorando porque no es fácil, hermanos. A veces no, es que hay que tener fe, pero pues hay que vivirlo, hay que vivir la experiencia. Y otra cosa es que muchos dirán, ¿y por qué no se paró a trabajar? ¿Y por qué no fue y buscó? ¿Y por qué no fue y tocó? Y hay algo que es un pastor, es un hombre que depende de Dios. Y hay momentos en los que la respuesta y la solución solamente las tiene Dios, porque él hubiera podido ir a otros lugares y haber hecho muchas cosas, pero en ese momento Dios colocó en su sentir, hablemos. Y él le dio ese espacio con Dios, porque usted fue más de una vez, papi, vea, y yo me imagino que usted no fue calmada, sino que llegó un momento en el que ya su corazón, papi, muchacho tiene hambre, se desbordó, y él ahí con Dios, sabiendo que la dependencia solamente es con Dios. Dios proveyó leche, mire, o sea, no sé si usted, yo soy muy nostálgica, estoy muy conmovida porque me imagino la escena. Dios provee leche, Dios provee el plátano, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Era lo más difícil en ese momento. ¿Con qué lo vamos a cocinar? No le podía dar una leche cruda, no le podía dar un plátano crudo porque iba a dañar su sistema digestivo del bebé. Y ahora, Dios, me estás dando una parte y la otra, pero el siervo de Dios seguía. Total, seguía dependiendo de Dios. Llegan y tocan y te traen un mercado, pero no hay petróleo. ¿Y qué haces tú con los ingredientes si no hay con qué cocinar? O sea, wow, yo les digo, yo soy muy, muy nostálgica, pero me imagino esa historia y yo digo, Dios mío, es un bebé, es una mamá, tiene las cosas, pero no hay con qué. No, y la cuestión, hermana, allí es que, pues algunos podrían decir, ay, no, pero tan floja la hermana Susi, ¿por qué no fue y consiguió un...? O sea, yo tenía menos de un mes de haber venido a César Andrés, y de hecho el parto de mi hijo nació muy, muy largo, muy grandecito, gracias a Dios, porque solo Dios hizo el milagro en él, a pesar de que la alimentación no fue muy buena para mí. Él me alcanzó a rasgar, entonces yo tenía puntos y por eso no me podía pues mover mucho. Sin embargo, pero la hermana, ¿por qué no fue y consiguió leña? Nosotros vivíamos en una invasión, era donde estaba la iglesia, y allí en la invasión todo, no había, digamos, como madera o así para cocinar. Sin embargo, pues uno intenta hacer las cosas, pero pues sin embargo no era esa tampoco la voluntad del Señor. Y otra cosa, hermana Carolina, yo creo que mi esposo allá en su oración, pensando él estaba preparado a terminar la oración cuando fuese necesario, y creo que como todo varón, a irse a buscar, digamos, la provisión. Ajá. Pero algo tan importante y que hemos aprendido en todos estos años y este tiempo, es que el primer tiempo es para Dios. La primera hora del día hay que encomendársela a Dios, porque de ahí depende todo lo que sucede, ¿sí? Y algo especial es que ya, después de que ya Dios proveyó, porque vienen y tocan otra vez esa latica y llega, se le había quedado. Se le quedó. Y te entrega, y ahí sí el varón de Dios se para y como diciéndote, mujer, Dios, Dios es todo. Ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta. Y qué impactante es saber que Dios es el que provee. Dios es el que conoce nuestras necesidades, pero Dios provee cuando lo colocamos a Él de primero en nuestra situación, porque a veces queremos ayudarle a Dios. Totalmente. Y el problema, hermana Carolina, es que allí donde llegan esos momentos tan difíciles, que a veces uno no sabe tomar las mejores decisiones, normalmente uno sale corriendo donde algún familiar o donde alguien ve, dame tal cosa. Primero, nosotros no teníamos familia en ese entorno,
y todo fue una situación bien difícil, mucho menos irle a pedir a los vecinos. Eso nos enseñó a tener total dependencia de parte de Dios, ¿sí? Y normalmente, y es sano, porque un hombre va a salir a buscar porque necesita dar para su familia, y eso es sano, eso es saludable. Quiero hablarles del testimonio de nosotros. Los testimonios pueden ser muy diferentes, pero en el caso de nosotros, mi esposo se determinó a arrodillarse frente a la situación y al panorama que teníamos. Una esposa con menos de un mes de haber tenido su bebé, con puntos que no podía pues caminar mucho, con un bebé que de todas maneras no podía tomar leche materna porque no me salía la leche, no teníamos cómo comprar leche de tarro, tan seguido. Le dábamos coladita de plátano. Entonces él tenía un panorama, y ese panorama él sabía que quién se lo iba a poder ayudar a solucionar. Dios. Dios. Y de ahí sí vamos a la panela. ¿Cómo fue esta historia? Panela. Que fue algo, es algo que causa risa en medio de todo este caos, pero es una vez más Dios diciéndote: hey, no te olvides que yo soy tu Dios. Sí, quiero aprovechar y decirle a todos los que puedan escucharnos que los milagros todavía están hoy. Dios todavía está presente en nosotros, y Dios todavía puede hacer muchísimas cosas. Bueno, nos sucedió, estábamos en un lugar en el ministerio, y mi hijo César, también sucedió con mi hijo César, aunque también hay testimonios con mi hijo Juan David, con mi hija Jennifer, porque Dios también hizo grandes cosas en mis otras dos perlas preciosas. Pero hablo del caso, por ejemplo, de César Andrés. Resulta que estábamos en una vereda, y pues ya le habíamos dado la colada al niño. Tenía más o menos 3 años y medio, y resulta que el abuelito le había enseñado a comer panela, y el niño quería comer panela y le gustaba, y bueno, tomaba con agua. Bueno, estaba muy pequeñito, y entonces el niño entró a la cocina. Era un lugar pues bueno, bastante difícil. A veces hay lugares en los ministerios o en las iglesias donde uno va, donde pues no hay lugares muy cómodos. Entonces el niño entró. Yo había colocado papel para, digamos, como forrar el espacio. Sin embargo, los hermanos acostumbraban a llevarnos panela, y con eso hacíamos pues la colada del César Andrés, el agua panela, bueno, etcétera, todas esas cositas. Pero hacía días que no pues había como panela. No llegaba la panela. No llegaba la panela. Sin embargo, había en la cocina un ladrillo muy parecido a una panela, y así quemadito como los hermanos sacaban la panela. Entonces el niño llegó corriendo, entró a la cocina, y él se alegró al ver, pensando que era panela. Había panela, y pues se alegró. Cuando el niño coge, yo había salido de la cocina, cuando el niño coge y de una, con esa grasa, como con ese gusto, le metió la muela. De hecho, yo creo que él tiene ese dientecito todavía, porque él ya había mudado algunos dientes. Se le despicó cuando él le mete el mordisco. Entonces, pues claro, se lastimó, le salió sangre, se lastimó la boquita. Cuando él lloró, pues llegamos corriendo, cuando papi, pues él creía que era una panela. De verdad, les cuento con sinceridad, me dio mucha tristeza, me dio mucho dolor en ese momento de no tener una panela, y me dio mucho dolor, porque yo dije, los hermanos saben que sus pastores necesitan la panela para darle, digamos, como comida, y estábamos en una zona donde se hacía la panela. Entonces me dio como esa nostalgia, y en ese momento, no sé, como el enemigo trajo a mi mente: cuántas panelas tendrán los hermanos allá en su casa y ustedes aquí sin una panela. Eso me dio me dio mucha tristeza, me dio nostalgia. Pero el enemigo como colocando siempre la cizaña. Sin embargo, pues con mi esposo le limpiamos la boca al niño. Claro, se alcanzó a lastimar el labio, se alcanzó a lastimar el diente, de hecho se despicó pues un diente. Bueno, eso fue una situación. Cuando los hermanos escucharon, porque estábamos muy cerca, algunos hermanos, que el niño lloró, inmediatamente: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces mi esposo, gracias a Dios, en esa calma y en esa forma de con el carisma que él siempre... Sí, él llegó y dijo: no, hermano, lo que pasa es que el niño pensaba que era una panela. ¿Y cómo así? Entonces los hermanos se fueron muy tristes, corriendo para sus casas, y al momentico estaba la casa del Señor llena de panela.
pastor, perdónenos, pero ustedes saben que no hay mezquindad con ustedes, pero de pronto estábamos ocupados en otras cosas y pensábamos que yo no sé qué. Bueno, entonces allí pues el Señor también me da una lección, ¿no? A veces, bueno, no todo puede estar cuando uno dice, y pues bueno, Dios sabe por qué suceden las cosas. Entonces fue una experiencia pues muy bonita. Obvio, César Andrés lastimó el labio, se despicó un pedazo de diente, pero bueno, ahí le quedó su anécdota. Y creo que fue la manera también de enseñarnos a la iglesia, al pueblo de Dios, a estar pendientes de nuestros pastores. Total. Porque si no hubiera mordido ese ladrillo, pues los hermanos no se hubieran dado cuenta que no había panela. Total. Y llegó la bendición, la provisión de la panela. Y creo que para ustedes y para su hijo este recuerdo va a quedar siempre. Total. El ladrillo convertido en panela, porque el Señor es un Dios proveedor. Y esta sección, Milagros en el siglo XXI, es para que usted, hermano, amigo, conozca que hay situaciones muy difíciles que se viven detrás de un ministerio, que un ministerio no es solamente cuando usted ve a su pastor, que el pastor predica, que el pastor va al culto. A veces podemos mirar a pastores en una situación económica muy buena, pero nos olvidamos el trasfondo que vivieron para llegar hasta donde Dios los ha colocado. Y creo que ustedes vivieron circunstancias pero muy precarias, muy difíciles. Santo. Y ya vieron la mano de Dios. En la escasez vieron la mano de Dios. En la provisión vieron la mano de Dios. En la abundancia vieron la mano de Dios. Dios está en todo momento. Sí. Es el único que está en todo momento con cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios de milagros. Total. De provisión. Cuéntenos, hermana Susi, ¿cómo están ahora? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios... O sea, esta pareja tuvo circunstancias económicas difíciles. No fue que no tuvieron para comprar la salchipapa, ni para llevar el niño a frisbee, ni estos lugares que nombro, que sé que no se pueden nombrar en estos casos, pero son lugares muy conocidos donde uno lleva a los niños a comer, a compartir. Ellos no tenían ni siquiera para una panela. Pero hoy el panorama es diferente. Dios hizo una obra poderosa porque dependieron y confiaron en Dios. Cuéntenos ahorita, ustedes son licenciados, son maestros, son profesionales y sirven en la obra de Dios. Amén, hermana. Bueno, sí, Dios, y quiero decirle a los que nos están escuchando, reforzar esas palabras que la hermana está diciendo, de que los milagros todavía están hoy, porque Dios hace presencia en nuestras vidas. Amén. Lo que sucede es que hoy debemos conectarnos más con el cielo, debemos estar más de rodillas y debemos entender, porque hay personas que podrán decir, sí, no vaya y trabaje y verá que no, porque desafortunadamente... Que trabaje no come. Sí, desafortunadamente hay muchas cosas, claro que hay que trabajar, claro que yo no le llamaría trabajo, pero sí hay que desarrollar o hay que servir en una función de un empleo, claro que sí, pero créame que cuando usted coloca lo mucho o lo mínimo que usted tenga en las manos de Dios, Dios se encarga siempre de estar allí, de bendecir. O sea, cuando mi prioridad es Dios, créame que Dios se encarga de ensanchar y de bendecir. Amén. Entonces, no se viven momentos fáciles, se vive de todo un poquito, pero yo pienso que el crecimiento espiritual, hermana, y el crecimiento en Dios va en esa línea, no va en una línea recta, va en una línea de altibajos, y cada vez que pasamos una prueba o que pasamos una lucha o una situación, es para ese crecimiento. Y claro, vivimos muchas situaciones, muchísimas situaciones, y si de pronto hay alguna esposa de pastor que me está escuchando o alguna hermana de la iglesia que también pueda estar viviendo alguna situación difícil, yo quiero decirle, hermana, que la oración es supremamente importante y el buen ambiente espiritual que pueda estar en su casa. Amén. El diálogo es totalmente fundamental para esa parte.
Y claro, hay un cambio, hermana, pero no puedo decir que el Dios que tengo hoy no fue el mismo de ayer. O sea, es el mismo, totalmente es el mismo. Lo que pasa es que para valorar cosas hay que aprender cómo llegan esas cosas, ¿sí? Entonces, mi mamá tenía un dicho, o digamos unas palabras por allí, vamos a decir, recuerdo bien, ella decía que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. En otras palabras, a veces Señora, Dios puede darnos la bendición o la bendición está allí, pero nosotros posiblemente no sabemos cómo administrarla, no sabemos cómo ponerla a su servicio y de pronto nos podemos hasta apartar o de pronto tomar decisiones que no son. Entonces Dios siempre ha estado con nosotros, obvio hoy el panorama, pero porque Dios ha sido muy generoso, podemos decir, muy generoso con mi familia, muy generoso con nosotros, en medio de todas las dificultades, de todos los errores que podemos tener como pareja, como esposa, como con nuestros hijos. En medio de todas esas situaciones, Dios ha sido muy generoso y claro, el panorama es totalmente diferente. Nosotros hoy bendecimos, nos gusta bendecir mucho la obra del Señor, trabajamos por la obra del Señor y eso para nosotros es fundamental porque de gracia recibiste. date gracias. Date gracias. Y es algo impactante la historia de estos esposos. Ellos son pastores en Terranova, en una iglesia donde se predica que Jesucristo es Dios, donde Dios sigue haciendo milagros, donde aún Dios sigue salvando y sanando. Y algo que decías es nosotros ahora valoramos lo que tenemos porque sabemos qué es no tener y sabemos qué es tener. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. Y algo que dicen es que ahora ustedes en su iglesia, esta parte es fundamental, están pendientes de los hermanos, de la canasta de amor, de ayudar a quien lo necesite, porque los milagros continúan haciendo milagros. Total. Y depender de Dios es lo que me enseña que hay quienes necesitan, y como yo ya lo viví, como ya lo experimenté, ya sé que se siente, entonces me pongo en los zapatos de los que lo necesitan. Total. Y es la manera, hermano, amigo, de extender este evangelio, de saber que un milagro hace otro milagro. Total, sí, señora. Y hoy ellos tienen una hermosa congregación, hoy son pastores. Y cuénteme, hermana, esos títulos que ustedes hoy tienen el honor de decir, servimos a Dios, pero también somos licenciados, somos maestros, el honor que Dios les ha dado de capacitarse. Bueno, hermana, a veces pues a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero bueno, Dios es soberano, Amén. Dios es grande y nosotros sabemos que, o yo siempre lo he dicho, que yo lo que soy, lo que tengo se lo debo a Dios, ni siquiera a mi sabiduría o a mi saber, se lo debo a Dios y sé que lo de mi esposo también y mis hijos, el proceso de educación de ellos. Pues hermana Carolina, Dios me permitió estudiar, yo estudié educación preescolar, luego el Señor me permitió hacer una licenciatura en lengua castellana y comunicación y ese es otro milagro que en otro momento lo contaré. El Señor me regaló una beca para hacer una maestría en educación y cursé mi maestría en la universidad, una muy buena también universidad aquí en la región. Y pues tengo mi maestría. En este momentico soy tutora de un programa del Ministerio de Educación Nacional, o sea, ayudo en ese proceso a maestros y todo para la honra y la gloria del Señor. Pero lo más importante no es eso, sino que lo poquito que he podido aprender en todos estos años y lo que Dios me ha permitido aprender, trato de apoyar y de colaborar mucho en el Departamento de Escuela Bíblica Dominical. Ahora que mi esposo hace parte de la directiva de este departamento, pues trato de colocar al servicio del Señor este saber y pues obvio a quien lo necesite o en la iglesia y pues todo es para la honra y la gloria del Señor, mi hermana. Amén. Por eso les decíamos que
un milagro lleva otro milagro. Dios le proveyó, le dio, le regaló, le otorgó una beca para estudiar. Quizás joven, hermano, tú dirás, quiero estudiar, pero no tengo cómo. Aquí hay un testimonio de que Dios provee. Amén. Hoy es licenciada y estamos hablando de la misma pareja, de los mismos esposos que nos vienen contando esas situaciones tan difíciles que vivieron. No tenían ni para una panela, no tenían con qué comer y hoy Dios les ha provisto más de lo que ellos esperaban. Por eso queremos decirle, el Dios de milagros, en quien tú puedes creer y confiar, es el único Dios que jamás te va a fallar, que te va a dar, que te va a proveer, que te va a sustentar y que va a estar a tu lado todos los días de tu vida. Hoy queremos decirte con este testimonio que tenemos al Dios de milagros, milagros en el siglo XXI. Total, claro que sí. Y terminamos esta sesión, mi querido hermano y amigo, para decirte, no dudes, confía en Dios que Él hará, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y no sabemos qué circunstancia estás pasando, pero ora a tu Dios, clama a Él, búscale, que el que busca halla. Y qué bonito es buscar y encontrar el proveedor de nuestra vida, de nuestro sustento. Hermana Susi, regálemeles un mensaje para cerrar. Si podemos regalarles una oración, no sabemos qué circunstancias están viviendo, pero tenemos un Dios poderoso. Amén, hermana. Bueno, quiero para finalizar decirles que Dios tiene un propósito con cada situación. Hermana, hermano, esposa de pastor, Dios tiene un propósito con cada situación y Dios no se equivoca. Dios te ha dado talentos, dones, te ha dado ministerio y Dios va a sacarnos o va a sacarte adelante, porque nosotros pasamos situaciones muy difíciles y llegaron momentos donde pensábamos, ¿sí será que estamos en la voluntad del Señor, estamos en la línea correcta? Porque se llegan muchas situaciones, pero Dios siempre allí mostrándonos que había que esperar, que debíamos tener paciencia y todo ha sido un proceso y seguimos en ese proceso porque no somos productos terminados, somos siervos del Dios Altísimo todos los días buscando cómo mejorar y cómo ser mejores personas, mejores padres, ser mejor en todo porque estamos en un crecimiento, nos equivocamos en muchas cosas, pero ahí está Dios para ayudarnos. Yo quiero decirte, hermano, hermana que me escuchas, que los milagros todavía están, Dios todavía es real, nuestro Dios todavía es real, Él es el mismo, como dijo la hermana al inicio, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy. Nosotros cambiamos, pero Él no tiene cambio ni sombra de variación. Entonces, hoy más que nunca debemos creer más a la voz de Dios. Así que ánimo, mis hermanos, y si es posible ver los milagros, si es posible darle toda la honra y la gloria al Señor, y el Señor quiere precisamente bendecirte. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y queremos respuestas ya y en el momento en que nosotros pensamos, pero no entendemos o se nos dificulta como esperar en los tiempos de Dios. Pero yo quiero decirle que Dios no es sordo, que Dios sí escucha y que Dios llega en el momento preciso. Él no se equivoca, Él llega en el momento preciso. Así que ánimo, mis hermanos, mis hermanas, pastores, ánimo los que están en obras nuevas, ánimo que trabajarle al Señor es la mejor empresa donde podemos estar. Con mi esposo hemos aprendido eso. No es el trabajo secular que tenemos, sino que el mejor trabajo que tenemos lo tenemos sirviendo al Señor. Y el Señor se encargará del resto. Nosotros nos determinamos hace mucho tiempo en algo a partir de una experiencia que nos tocó padecer y nos tocó vivir. De tantas experiencias que vivimos, nos tocó determinarnos y decir nada ni nadie nos va a detener para servir en la obra del Señor. Y esa determinación fue fundamental para que, en otras palabras, espantar al enemigo, porque a veces el enemigo quiere con cualquier situación hacernos a un lado. Entonces esa determinación dijimos, Señor, como sea, pero nosotros vamos a continuar avanzando. Y en eso nos hemos determinado, en servir al Señor donde podemos, donde nos invitan, donde nos llaman.
allí nos hemos determinado a servir a Dios y dependemos de Dios totalmente. Amén. Dios sanó un cáncer de mama. Dios permitió que un varón de Dios no tuviera que escoger entre la mami y su nené, sino que Dios le dio la vida al bebé y a su mamá. Dios proveyó en economía, en comida, y Dios, cuando no había nada, dio de todo. Hizo todo y proveyó lo que sus siervos necesitaban. Sí. Y aún lo sigue haciendo. Amén. Entonces, les invitamos para que ustedes puedan compartirnos esas experiencias poderosas en Dios, porque milagros en el siglo XXI son de Dios y para Dios. Dios les bendiga y les esperamos en una próxima sección. Un fuerte abrazo y que el Señor Jesucristo me les bendiga rica y abundantemente.